Buenísimo. Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de enfermedad celíaca y cerebro, de una información que dio la doctora Georgette Wood en una presentación de Zoom. Entonces, ¿qué es enfermedad celíaca? Ella comenta que es una afección autoinmune crónica mediada por células T y por la intolerancia permanente al gluten en personas con predisposición genética, específicamente con el gen HLA, DQ2 y DQ8. Ojo con el DQ2, que en sistema nervioso central es lo más común y es sobre todo predominante en la parte de Europa, y el DQ8 es más predominante en el área de Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Afecta al 1% de la población, presentando infiltrado linfocitario en el intestino delgado que lleva a una atrofia en las vellosidades que produce esta malabsorción tras el consumo de la molécula que representa como inflamación o genera inflamación en el sistema inmune a nivel intestinal. Genera una clínica variable dependiendo de la presencia de síntomas intestinales y extraintestinales. Comenta de ambos tipos de sintomatología. Inconsciencia colectiva. ¿Cómo puede la microbiota darle forma a la conducta humana? Esta es la parte en la que empiezan ellos a hilar la parte de sistema nervioso central y celiaquía, ¿okay? Porque enfocamos esta parte en que no es nada más la sintomatología gastrointestinal, sino que hay una manifestación extraintestinal y el foco de este es precisamente el sistema nervioso central. Entonces hablan de nuevos conocimientos en los últimos 10 años que tiene que ver con la microbiota intestinal, en la parte del epitelio y la barrera intestinal, la permeabilidad de la barrera que genera que hay disbiosis también a la vez, y el papel que existe entre el eje microbiota, intestino, cerebro, en ese orden, microbiota, intestino, cerebro, y la relación de la salud y la enfermedad. Ajá. Entonces, solo podemos cultivar una cantidad de los miles de millones de microorganismos que hay en el colon. La microbiota es el segundo genoma, es el segundo genoma, o sea, nos supera en cuanto a genes, porque hay más genes de la microbiota que nuestros como tal, y controlan nuestro sistema inmune y parte de lo que es el sistema nervioso central. Eso es lo que diferencia de la microbiota, porque comemos más variado. O sea, la microbiota varía en función de lo que estamos comiendo, por supuesto. Entonces, ¿pueden las bacterias en el intestino comerse tu memoria? Por ejemplo, la relación entre la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer. Este es un paper que ellos presentan, o que la otra presenta, que ella traduce acá el título. ¿Puede la microbiota de tu intestino comerse tu memoria? Relación entre la microbiota y la enfermedad de Alzheimer. Entonces ella dice 9% de la población, o en el paper dicen 9% de la población tiene problemas de salud con la ingesta de gluten. De estos hay una parte que presenta celiaquía, enfermedad de pletiforme o ataxia al gluten, y esto afecta al cerebro. O hay una parte que afecta a nivel de alergia como tal al trigo, alergia mediada por IgE, que no afecta al cerebro. Y hay una parte que presenta sensibilidad al gluten no celíaca que sí afecta al cerebro. O sea, el gluten afectaría en cuanto a enfermedad celíaca o enfermedad no celíaca, o sea, como que IgG, ¿ok? Entonces, el gluten está haciendo daño porque ha cambiado a lo largo de los más de 10.000 años en los que está presente, ¿ok? De todo el tema de la modificación genética de los alimentos. Habla sobre todo del cambio genético en la gliadina del trigo, que pues ha cambiado en cuanto al abono también que se usa para cultivarlo. Ajá. Por ejemplo, las desaminasas están en distintas partes del cuerpo, según esto, el tipo de intolerancia, ¿ok? Porque estamos hablando de epitelio intestinal, pero también eso se supone que el gluten va a producir permeabilidad intestinal, y esto es lo que va a afectar a nivel del sistema inmune en estas partes de las células T, ¿ok? Entonces habla de manifestaciones extraintestinales y pone todo el cuerpo humano literal. Entonces alopecia areata, por ejemplo, uveitis, cataratas, aftas recurrentes en la mucosa oral, que son las llaguitas, pero el nombre es aftas, miocarditis, hepatitis celíaca, colangitis, lupus eritematoso sistémico, amenorreas, o sea, cambios en cuanto a función hormonal, dermatitis herpetiforme, rosáceas, psoriasis, urticarias crónicas, síndrome de Turner, o sea, enfermedades ya de tipo genética,
osteoporosis, osteomalacia, etc. ¿Ok? Cambios en plaquetas, o sea, y en células sanguíneas, anemia, trombosis, etc. Entonces, manifestaciones en el sistema nervioso central pueden aparecer antes de los síntomas clásicos a nivel gastrointestinal. O sea, antes de presentar una diarrea, etcétera, hay cambios a nivel de la neuroglía y células endoteliales. Entonces, el cerebro es como una computadora. De 15 a 20 trillones de conexiones químicas y eléctricas conforman una red conectada a través de las cuales se hace sinapsis. El soporte logístico e inmune está dado por las glías. ¿Ok? O sea, hablamos de que hay como distintas formas de sistema inmune a lo largo de todo el cuerpo. En el cerebro en específico se llama glía. Volumen de la estructura cerebral, hablamos de que a los 2 años es el 80% del cerebro. Se imagínense un niñito que la cabeza es como que súper grande con respecto a su cuerpo, y ya cuando vamos creciendo como que la proporción cambia. ¿Okay? Pero el cerebro es un órgano rico en grasas y 35% es omega 3. ¿Okay? Entonces, el sistema neural y la glía intestinal conforman más de 500 millones de bacterias. Entonces ella presenta esta lámina que está súper bella y hace como comparación de lo que es el epitelio intestinal, las células nerviosas y las células del sistema inmune y cómo es la comunicación acá. Habla de que el colon, o sea, ya fuera de intestino delgado, es como una estructura que masajea y empuja las heces, y por eso también es importante para el recambio de la microbiota. Habla entonces de que los estreñidos hacen enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y Alzheimer. Por lo mismo es importante hacer recambio de esta microbiota. ¿Ok? Y por ejemplo también presenta esta parte que es esto es como un megacolon, pues como que más grande más tal por la retención de heces. El eje microbiota intestino-cerebro, que es una comunicación bidireccional, y pone esta laminita que es como que neural, sistema nervioso entérico, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, parasimpático, neuroendocrino, de aquí para allá y de allá para acá. Y hay intercomunicación de tanto de neurotransmisores como también humoral, citoquinas, hormonas, factores bacterianos, metabolitos y los LPS, por supuesto, de la microbiota. ¿Okay? Esto es más o menos lo mismo: barrera hematoencefálica, estrés y emociones, sistema límbico, también van a afectar al intestino porque eso, la comunicación es bidireccional igualmente. ¿Okay? Entonces, el gluten abre la puerta, es la llave, la sonulina, que la activa y entra todo el mundo, lo bueno, lo malo, todo el mundo. ¿Okay? Entonces, alteración de la barrera intestinal y endotelial aumenta la permeabilidad, aumenta la inflamación, hay daño en los tejidos y en todos los órganos. Hablan de esta molécula, acetato de larazotide, que pudiera estar inhibiendo la sonulina, pero todavía faltan investigaciones para eso. Está ahí todavía como que por ahí va, pero como para que no se libere el sonulina, pero esto está todavía en estudios, ¿ok? La barrera hematoencefálica sana es esta, vendría a ser una microglía, esta es como la neurona, todas las cuestioncitas, pero cuando está enferma también está como más inflamada y libera citoquinas proinflamatorias y también con una comunicación distinta, pues. Las citoquinas activan la microglía a nivel del sistema nervioso central. El nervio vago, por supuesto, entonces tiene todo este intercambio de neurotransmisores, GABA, dopamina, histaminas, idol, 5-HTP, todo esto, que van a ir en comunicación por el nervio vago y va a traspasar, esto sí, barrera hematoencefálica, ¿ok? A través del nervio vago. Los ácidos grasos de cadena corta pasan al cerebro a través de esa barrera hematoencefálica, entonces, principalmente, y circulan por el líquido cefalorraquídeo. Principalmente serían acetato, propionato y en mayor proporción está el butirato. Estimula la diferenciación de células T reguladoras y controla la inflamación, regula la función mitocondrial hepática también, la homeostasis del cuerpo en general, controla el apetito y el sueño, esta parte de los ácidos grasos de cadena corta. ¿Okay? La integridad de la barrera intestinal, también la producción de moco y protege contra la inflamación, quise decir aquí, y baja todos estos niveles. Pues los ácidos grasos de cadena corta se unen al receptor acoplado de la proteína G. Los ácidos grasos de cadena corta que están en mayor proporción, como les había dicho anteriormente, es el butirato, que se produce por el Faecalibacterium propnitzii, que ya lo hemos escuchado bastante en otras presentaciones de exámenes de microbiota y etcétera.
Entonces, los ultraprocesados, ella hizo mucho énfasis en esto, también dan pie a la disbiosis, ¿ok? Porque son bajos en fibra, son procesados, son grasas saturadas y también aumentan permeabilidad intestinal y producen una respuesta inmune exagerada y más inflamación, ¿ok? Entonces, la disbiosis también se define como poca cantidad de bacterias, sobre todo las inmunorreguladoras, y poca diversidad, pues, o sea, poca cantidad y poca diversidad. La composición de la microbiota depende de lo que comes, ¿ok? Entonces, la microbiota beneficiosa disminuye con la edad, pero evidentemente va a influir lo que estemos comiendo, ¿ok? Entonces, consecuencias neuropsiquiátricas de cambios en la microbiota intestinal. Si hay cambios en la microbiota, hay que considerar el consumo de fibra, de omega 3, de vitamina D, polifenoles como la cúrcuma, y evitar, como ella dice, énfasis en azúcares procesados, edulcorantes, que más temprano les mandé, por cierto, un post del doctor Mercola que hace énfasis en el esplenda, que es la sucralosa, también como disruptor de la microbiota. Más grasas saturadas y omega 3 también hacen esta disrupción en la microbiota. Cúrcuma en cosas calientes como para activarla, mejora la condición, ya va, que esto me está tapando, mejora la absorción y condición lipídica para absorber la parte de la cúrcuma. Ajá. Entonces, la regulación de la barrera hematoencefálica y la integridad de la función cerebral y la salud. La regulación de la barrera hematoencefálica tiene que ver con cómo está justamente también estos niveles de microbiota y los neurotransmisores de la información que esté viniendo desde abajo también, pues desde intestino. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos si hay disbiosis? Hay que ver la clínica, por supuesto, del paciente, la historia clínica, si hay estreñimiento, si hay historial de bajo consumo de fibra, si hay alto consumo de carbohidratos versus grasas o si hay antibiótico-terapia, si hay colon irritable, si hay obesidad, si hay radiación, pacientes con cáncer, por ejemplo, que estén ya en tratamiento, pues también hay temas de microbiota allí. En los laboratorios también si hay IgA menor de 7 miligramos por decilitro se asocia a disbiosis. Si se puede hacer niveles de citoquina y citometría de flujo. La prueba del manitol también la comentaba como transcelular, 30% de lactulosa para celular, menos de 0.5 por cromatografía líquida. Se mide el porcentaje de absorción intestinal y eliminación urinaria. También lo ve por allí. También se mide sonulina por ELISA, con un kit, sin valores de referencia bajo, o sea, hay como ciertas, o sea, como, no se ponen quizá de acuerdo en cuanto a los valores de referencia, pero menor a 46.4 nanogramos por decilitro es alto, mayor a 46, estos son los valores de referencia, y el kit es sonolina ELISA kit, ¿ok? Solo con una buena historia clínica se puede saber si hay disbiosis. Si hay historia también de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto también. Si hay antibiótico-terapia, se puede sospechar obviamente de disbiosis porque el antibiótico va a actuar contra lo bueno y contra lo malo. También si hay historial de bastantes toma de protectores gástricos, también porque al bajar la acidez estomacal, pues también pudiera modificarse un poco todo lo demás. ¿Ok? O sea, radioterapia, o si ahí acarmancia no la tienen los obesos, también la acarmancia tiene que ver un poco con el recambio de microbiota en general o la salud intestinal, o sea, la salud del epitelio. El IgA es producida también por la microbiota amiga y si está baja, pues hay disbiosis. Entonces, detección adecuada de la disbiosis es, por supuesto, por exámenes de heces, PCR en tiempo real y extracción de ADN microbiano, 200 miligramos de heces con mini kits de estos son marcas pues y ADN cuantificado de nanogota y ajustados por 5 nanogramos de mililitros, cuantificación relativa, número de copias por ADN, o sea, son como tipsitos de como tal de la interpretación del examen. Ajá. Y la microbiota intestinal también hay una parte que ella menciona como micobiota, que es la parte de los hongos, que en condiciones normales son como que el 0.01%, o sea, mucho menos. Poca información por cultivo porque es difícil cultivarlos mucho tiempo y no son tan adaptables para el análisis por el alto rendimiento también de los costos para cultivarlos, ¿ok? Entonces, la microbiota intestinal está asociada con afecciones intestinales y extraintestinales. Entonces, ella pone, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, está asociada con estos hongos o enfermedad celíaca, también está asociada o hay presencia de más cándida, cáncer de colon, también está asociado con este otro microorganismo, o sea, con déficit y de forma extraintestinal, pues también se ve como relación en esclerosis múltiple, esquizofrenia,
Cándida también está por ahí asociada, adenocarcinoma ducto pancreático, este otro microorganismo, este otro hongo, hígado también cirrosis, detección de más hongos, pulmón, sobre todo también porque acuérdense que el hígado se ve muy afectado por el alto consumo de carbohidratos, si está sobrecargado también sobrecargas el hígado y hay más hongos porque por supuesto los estás alimentando. Pulmón también está este otro, o sea, va como varios asociados. El estrés psicológico y la barrera hematoencefal también aumenta, como les había comentado antes, que ella también lo decía, la permeabilidad y la desbiosis intestinal. Eso es como es bidireccional, sea como sea la comunicación acá, tanto para el intestino como para la microbiota. Ok, entonces mecanismos de daños neurológicos en enfermedad celíaca. El gluten actúa como una neurotoxina, patología neurológica por intolerancia al gluten. Entonces ella dice deficiencias nutricionales, porque se está dañando la barrera intestinal, pues también va a haber mala absorción de micronutrientes. Daño inmune a los anticuerpos de reacción cruzada y deposición de complejos inmunes. Semejanzas entre las moléculas de gangliósidos de nervios periféricos y gluten generan anticuerpos antigliócidos en 65% y anticuerpos antinucleares. Esa es la neurotoxicidad directa de metabolitos. ¿Okay? Entonces ella también habla de deficiencias nutricionales porque el intestino no absorbe, lo que les estaba comentando antes que me adelanté un poquito. A nivel del cerebelo hay unas células llamadas Purkinje. Estas tienen unas células parecidas al péptido de gluten y hay mímica también y se produce la ataxia. O sea, ese sería el mecanismo por el cual se produce la ataxia al gluten en enfermedad celíaca o en sensibilidad al gluten. Entonces, las manifestaciones neuropsiquiátricas en enfermedades relacionadas al gluten sería, en el caso de la celiaquía sería cefalea, neuropatía periférica, miopatía inflamatoria, mioclonos, epilepsia, ansiedad, depresión, encefalopatía por gluten, déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia. También hay de las partes, o sea, de lo que es sintomatología extendida sería dermatitis herpetiforme, que raramente también pudiera en esta condición asociarse con tremor esencial, coria, migraña. En ataxia al gluten habría también problemas de la marcha, mioclonos, tremor, nistagmo, que es como los ojos así como moviéndose. Ajá. En la sensibilidad al gluten no celíaca, mente nublada, brain fog, cefalea, adormecimiento de piernas y brazos, neuropatía, encefalopatía del gluten, depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia y alucinaciones. En alergia al trigo sí no hay manifestaciones, ella lo dijo desde el principio también. Entonces, hay una revisión de estudios en Inglaterra y Estados Unidos en donde problemas neurológicos en la enfermedad celíaca hay desde el 6 al 39% de estos pacientes. La recomendación es descartar la enfermedad celíaca en todo paciente con manifestaciones neurológicas de causa desconocida, porque hay un porcentaje acá importante, del 6 al 39%. Del 10 hasta el 42% en celíacos no tratados pueden tener cefaleas en niños, o sea, en adultos 26% de ellos y en niños 18%, y estas bajan considerablemente con dietas libres de gluten. En neuropatías periféricas 2 a 3 veces mayores en la población general y parestesias dolorosas en cara y debilidad en piernas. También hay alteraciones cognitivas asociadas al gluten, depresión y fatiga, que es común, es multifactorial, también hay problemas de sueño. Se debe descartar afección tiroidea si no hay mejora con dieta libre de gluten, o sea, porque es como que una cosa o la otra, o igualmente como sabemos la afección tiroidea puede venir también de sensibilidad al gluten. Ajá, entonces ella habla también de la ataxia al gluten y enfermedad celíaca, que viene ataxia esporádica asociada con anticuerpos antigliadina, de donde otras causas han sido descartadas. Afecta hasta el 6% de los pacientes y 40% de los pacientes celíacos con condición neurológica. El mecanismo es controversial porque dice principalmente el objetivo en el intestino es estas TGD2 y en el sistema nervioso central pudiera hacer el antígeno causal, pero el papel no está claro. Y el anticuerpo antigliadina está en estudio, demostró 4 veces más alto este anticuerpo, pero otros estudios no lo documentaron. El anticuerpo antigangliósido postulados como posible causa, pero no es contundente. Esto todavía está como viéndose, pues. Entonces, de la terapia libre, de la dieta libre de gluten como terapia ideal pudiera ser irreversible si no es tratada. O sea, el tratamiento que sería obviamente la dieta libre de gluten, porque hay estos factores de positividad. A realizar las resonancias o el espectro, o la espectroscopia del cerebro, hay que hacerlos como con seguimiento. Pues. Entonces, el puede ser crónico
o insidioso en personas de 40 a 50 años. Está relacionado el HLA-Q2 en el 70% de estos pacientes. La resonancia del cerebelo se ve anormal y los síntomas clínicos son eso, como una marcha con ataxia de miembros inferiores y tremor, disartria, óculos motores, nistagmo, que es como estos movimientos así rápidos de los ojos. Lenguaje escándido, disartria, o sea, palabras pocas, no articuladas voluntariamente. El líquido cefalorraquídeo se ve también la composición normal, presenta bandas oligoclonales. Otras afecciones pueden ser tiroiditis, diabetes tipo 1 y anemia perniciosa. En la disbiosis e inflamación y produce daños en el cerebro. ¿Okay? También está relacionado con el tema de los lipopolisacáridos. El omega 3 inhibe los lipopolisacáridos, por lo cual también es importante el omega 3, o sea, esto vendría siendo también parte del factor neuroprotector de este ácido graso. Entonces, el mecanismo sería de la ataxia, sería que al disrumpir la barrera gastrointestinal, también va a Nati, pasar a la barrera hematoencefálica, Nati, ¿sí? Nati, ¿Sí? yo nada más, yo veo que no estás cambiando de lámina. Te quedaste con ataxia al gluten y estás hablando de otras cosas. No sé qué está pasando. ¿No están viendo esta pantalla que está subdividida? No, yo Ahorita pensé dice que estabas leyendo otra cosa. No. ataxia al gluten y enfermedad celíaca. O sea, se quedó ahí pegado. No estás avanzando en las láminas. Y estás hablando A de ver, cosas. ¿ven esta? ¿Ven Ajá, dale esta? otra vez. No, ajá. Ah, Ahora sí, sí. ahora sí. Empieza otra Esta, vez porque te quedaste en la otra y empezaste a hablar de esta y no estaba ¿sabes? Compaginado las dos cosas. ya Empieza ahí. va, vamos a ver desde dónde no habían estado viendo, porque ahora sí es verdad. O sea, no te estaban pasando las láminas, es lo que estaba pasando. Sí, no, pero es que a mí se me pasaba, por eso yo estaba hablando como si nada. Ya va. Sí. Desde una que era Y esa plana indiviosis a ataxia. intestinal y ataxia. Pero creo que estaba justo allí. Lo que pasa es que ella repite varios conceptos, pues. No, Ya estabas en va. una que era fondito blanco, decía ataxia y eran como dos cuadritos en diagonal y había uno que tenía las letritas rojas. Ahí Esta. Eso. quedaste ahí. Ajá, ahí quedaste. Ok, bueno, también hablé de esta. Bueno, entonces habla de la 39 porque ahí no la vimos. Habla de la 39 otra vez. Se los voy a poner más bien así, no en presentación, que creo que es como se queda pegado, que también le ha pasado a la doctora Yuli. Ok, Porque igual perfecto. esto es para nosotros, pues. Ok, perfecto, Ok, dale. entonces, poner esto más grande que la hora que no sé yo. Ajá. Ataxia al gluten y enfermedad celíaca. La respuesta autoinmune ocurre en el cerebelo. Sin enteropatía, hay estos anticuerpos positivos en el 72%, pero no es específico. Se presenta también esclerosis múltiples. Y ella comenta de que la dieta libre de gluten es la terapia ideal y pudiera ser irreversible si no es tratada con la dieta libre de gluten, por supuesto. Y dice que en las resonancias magnéticas se puede dar seguimiento de cómo está el cerebelo, pues. La ataxia al gluten cerebelosa tiene un inicio y puede ser crónico e insidioso en personas de 40 a 50 años, y dice que está asociada con la parte genética del HLA de Q2, específicamente en el 70%. Y en resonancias, como comentaba ella antes también, se ve la normalidad a nivel del cerebelo. Entonces, la sintomatología clínica sería marcha con ataxia en miembros inferiores, tremor, disartria y síntomas oculomotores, que es el nistagmo, que es como ese movimiento así raro en los ojos, que los ojos se van y vienen, etc. Y el lenguaje es escándido, hay disartria y palabras involuntarias también. El líquido cefalorraquídeo también estaría anormal en cuanto a su composición y el 50% presencia de bandas oligoclonales, y otras afecciones también están asociadas acá, como la tiroiditis, la diabetes tipo 2 y anemia perniciosa. ¿Ok? Entonces, esto vamos a cerrarlo acá. Hay también, como les comentaba y como seguía ya diciendo, la disbiosis intestinal, que produce también daño a nivel cerebral, porque, ¿cómo se llama? Dañas la barrera intestinal, y también estos moléculas inflamatorias pasan a barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces la ataxia cerebelosa se da por este mismo mecanismo del daño a nivel de anticuerpos. Hallazgos en el cerebelo, ella pone esta imagen de la reactividad cruzada de anticuerpos antigliadina y células Purkinje, que son las células del cerebelo. ¿Okay? Esta es una célula Purkinje como se ve normalita de ella, y esta es como con más coloración y se ve como las diferencias.
Hay también entonces enfermedad celíaca y riesgo de epilepsia que aumenta con convulsiones parciales con el consumo de gluten, por supuesto, solo en personas con HLA-DQ2, y mejora con la dieta libre de gluten estricta, pero las calcificaciones son irreversibles si ya cuando hay cierto daño, pues hay que, o sea, ya están allí, pues. Entonces puede asociarse con cefaleas y deficiencias de folato o fenómenos autoinmunes relacionados con la materia blanca. O sea, pueden ser partes de la sintomatología. A ver, ya va, esto es más o menos largo, les cuento. Ajá. Ajá. Alteraciones del conocimiento inducidas por el gluten también aumentan o pueden ser producidas por las citoquinas proinflamatorias circulantes que actúan directamente en las neuronas. Afecta la barrera encefálica por la inflamación y la migración de linfocitos. Otra hipótesis es que disminuye el triptófano a nivel del cerebro y también el déficit de serotonina. Y por supuesto por la disbiosis. Habla también del brain fog, falta de concentración, atención, mejora, déficit de atención y dificultad en las palabras, que mejoran por supuesto con la dieta libre de gluten, y se ve también en fibromialgia, en esclerosis múltiple y con quimioterapias. Y los mecanismos propuestos son que las citoquinas proinflamatorias que afectan directamente las neuronas aumentan también la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y hay migración de leucocitos e inflamación. Y también tiene que ver, por supuesto, con el déficit de triptófano que lleva al déficit de serotonina. Habla de regulación del eje microbiota intestino-cerebro con alimentos. La dieta sin gluten, por supuesto, que va, o sea, para dar este tipo de prebióticos para alimentar a las bacterias que son, para tratar o ayudar a tratar condiciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, déficit de atención, hiperactividad y fatiga, que mejoran, por supuesto, con dieta libre de gluten por la alteración de los neurotransmisores cuando hay disbiosis y cuando hay alimentos enemigos, pues. En depresión también es importantísimo descartar y evaluar temas de tiroides y de anemia, porque puede no ser necesariamente déficit de serotonina o de triptófano, sino que la tiroides no está funcionando y también hay estos síntomas y hay ansiedad, que no está directamente relacionado con esto, sino con el tema de tiroides como tal. O esa astenia, etcétera, pues está relacionado con anemia y no necesariamente con depresión. Por eso hace como el énfasis en el diagnóstico diferencial. ¿Cómo modular la microbiota para reparar el sistema inmune y prevenir las enfermedades degenerativas? Pues con la dieta, con alimentos naturales, hace siempre énfasis en esto, y con el mínimo de procesados, para evitar la disbiosis y prevenir las alteraciones. Y hablo, por supuesto, también de los micronutrientes, que nosotros los hemos llamado micro, pero esenciales nutrientes, niveles bajos de hierro, de yodo, de zinc, de vitamina B, alteran la proliferación neuronal, las células dendríticas y todo esto, y se corrige, por supuesto, con suplementación adecuada o con niveles normales de suplemento, pues de dieta más bien. Ok, pero es como el énfasis también en los micronutrientes. Ajá. Ajá. Ella habla, por ejemplo, también de suplementos que se puedan obtener, o sea, o esto como resveratrol, ginseng. Ella habla de soya, pero yo diría, ajá, en suplementos más bien, pero que habla de que se pueden obtener también a través de la comida, uva o vino, etcétera, folatos, etcétera. Nutrientes para la energía, específicamente del cerebro, serían con vitaminas del complejo B, vitamina C, minerales, hierro, magnesio, zinc, nutrientes grasos como el omega, la colina. Para el cerebro del adulto representa el 2% del peso, pero consume 20% de la energía de la glucosa para la neurotransmisión. Aquí pudiéramos también inferir como que es el 20% de nuestro requerimiento calórico total, no necesariamente glucosa, pero es como que para que sepamos cuánta energía también consume el cerebro, pues. Entonces, dieta y neurotransmisores tienen que ver con la acetilcolina, ácidos aminobutírico, que es el GABA, aminas biógenas como la dopamina, la histamina también es una amina biógena, la serotonina. Los microorganismos son fuentes, entonces, como les comentamos y como sabemos, de neurotransmisores. Ellos sintetizan 5-HTP, dopamina, noradrenalina y acetilcolina, y pone los microorganismos que la sintetizan. Me parece un poco extraño que nombre la candida, pero la nombró. Ahí son estos microorganismos, pues. Entonces la colina y el no cerebro. produce el neurotransmisor, eso es lo más importante, es el precursor. Exacto. El 5-HTP. Esto es, no, el 5-HTP. Ajá. Sí, pero me llama la atención sí que sea candida, pues. O eso, de pronto es más de la cuenta y por eso tener el tema de la ansiedad, pero en fin. Ajá, colina. A nivel del cerebro, la acetilcolina fue descubierta X por este señor, pero solo el 15% han oído hablar de la colina y más del 10%
cantidad adecuada. Es esencial por síntesis, pero hay síntesis insuficiente. Y el papel es de transporte de lípidos, estructura de la membrana celular, producción de acetilcolina, que así es el neurotransmisor como tal, o sea, hablamos primero de la colina, y interviene en neurotransmisión y en función de los nervios, y el óptimo funcionamiento cerebral. ¿En donde obtenemos la colina? Ella habla siempre como de la fuente dietética, por supuesto, berenjena, naranja, caraotas, arvejas, rábano. Fíjense que no nombro de otras fuentes, ¿ok? Por ejemplo, habla también de alimentos que son fuentes de GABA, que son estos, alimentos que son fuentes de dopamina, habla bastante de esto así, alimentos fuentes de serotonina, o en tal caso yo diría que estas de 5-HTP por lo mismo. Miren, café. Alimentos de la dieta que son fuentes de histaminas como ya los conocemos. Y habla también de dieta y candidiasis, por ejemplo. Son productos, este ácido 2-OH2 isocaproico, son productos metabolitos de la leucina, es fungicida y 72 miligramos por mililitro fungistático a menor concentración inhibe la formación de hifas de la cándida. Okay, pero entonces nos llama la atención esto, la leucina como fungicida. Compuestos químicos de la dieta humana, pistachos y almendras se relacionan con la formación negativa, con la forma negativa, con la abundancia de penicillium y cándida, ¿ok? Si esto funciona, sería bueno para inmunosuprimidos para prevenir y controlar las infecciones secundarias. Esto me llama un poco la atención porque más bien hemos también visto en otras investigaciones y otras cosas que a veces los frutos secos pues pudieran también tener como cierta carga de... Ajá. Déficits nutricionales y asociados con la clínica. Por ejemplo, ella habla mucho de lo que comentábamos, pues de hierro, se asocia a anemias, a fatiga, palidez, etc. Folatos también asociada a anemia megaloblástica, glositis, diarrea, alteraciones cognitivas, vitamina B2 en anemia megaloblástica, síndrome de columna posterior, depresión, psicosis, demencia. La vitamina D asociada, por supuesto, a temas de óseos, osteomalacia, osteoporosis, alteraciones cognitivas también, y hiperparatiroidismo, móvula microbiota. El zinc está relacionado con retardo del crecimiento, o sea, la deficiencia, con hipogonadismo, infertilidad, disgeusia. Esto es importante en el tema de COVID y esa parte de la disgeusia también. Mala cicatrización, diarrea, y por eso lo habíamos puesto en el protocolo. Dermatitis en extremidades y periorificiales, glositis, alopecia, opacidad de la córnea, magnesio con el tema de la energía cerebral, y el omega 3, que también tiene que ver con cerebro y retina. También proteína, edema, atrofia muscular, vitamina B1 con irritabilidad, también otros temas cerebrales y de cardíacos, etc. Vitamina B3 también con pelagra, diarrea, demencias, dermatitis pigmentosa, glositis, estomatitis, que son las mismas aftas, vaginitis, vértigos, alteraciones de la sensibilidad de la piel, B6 con estomatitis también. Fíjense que la vitamina B tiene mucho que ver con la mucosa oral, quelitis angular, esto también es mucosa oral, glositis, irritabilidad, depresión, confusión, anemia, ceguera nocturna, vitamina A, vitamina K, sangramiento, coagulación. Habla también de eso, la vitamina A, niveles suficientes por día que tienen que ver con regulación de células T, deficiencias relacionadas con disbiosis, con permeabilidad intestinal e inflamación. La vitamina D como inmunomodulador, y pone también las fuentes acá, pone eso, carnes, pone huevo, etc. Y habla de que los déficits de niveles de hierro, yodo, zinc, vitamina B y D y E alteran la proliferación neuronal, dendrítica, crecimiento de axonas, demilinización y función sináptica, que es conexión de neuronas, y se corrigen con suplementación adecuada, con niveles normales de suplementación inconsciente. O sea, hay que ver realmente cómo va la suplementación, no hacerla a lo loco, que es a lo que se refiere ella allí. El mensaje para la casa, para los pacientes, es ver si hay cefaleas, si hay ataxia al gluten, o sea, evaluar más allá de los síntomas gastrointestinales, neuropatías periféricas frecuentes, pero no siempre mejoran con la dieta libre de gluten, hay que ver cómo más allá. Las alteraciones cognitivas pueden estar también presentes con la exposición al gluten. La fatiga es común, pero es multifactorial, descartar la depresión, alteraciones del sueño y afecciones tiroideas que mejoran con la dieta libre de gluten. La dermatitis herpetiforme pues también puede estar presente y es una manifestación dermatológica común en la celiaquía. Erupciones en la piel también son frecuentes y mejoran con la dieta libre de gluten.
También eso, como estábamos comentando, aftas recurrentes o estomatitis o glossitis, etcétera, defectos en el esmalte también, ella dice, para los odontólogos, descartar enfermedad de celíaca, densidad ósea baja también, hacer densitometrías óseas anuales, y etcétera. Mialgias, dolores articulares, manifestaciones cardíacas son raras, pero se sugiere descartar también enfermedad celíaca en pacientes con cardiomiopatía dilatada idiopática, por ejemplo. Nefropatía diabética puede ser un riesgo de diabetes en diabetes tipo 1, eso porque están asociadas igualmente a los genes. Descartar enfermedad celíaca cuando hay nefropatía y hay IgA valores distintos, pues especialmente en varones. Litiasis renal por oxalato en ausencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Habla, por supuesto, de infertilidad, abortos espontáneos no explicados, descartar enfermedad celíaca. Riesgos de complicaciones obstétricas o fetales no aumenta si el paciente no cumple, que aumentan, o sea, disminuye el riesgo si el paciente cumple la dieta libre de gluten. Anemias ferropénicas, también evaluarlas. Indicación de vacunas de neumococo, ella lo pone de 23 en todo celíaco, ella sí está como más en esta parte. Celíacos no tratados, poca respuesta a la vacuna de la hepatitis A, reforzar por lo mismo, porque si el celíaco está inflamado, pues le pongas una vacuna, le pongas lo que sea, pues no va como se supone que debería. Mensaje para los celíacos, ajá. Leve elevación de las transaminasas puede haber en 40% de los momentos del diagnóstico y se resuelve con la dieta libre de gluten. Si persiste investigar las patologías, esto es a nivel de hígado. Ajá, aterosclerosis también puede haber en celíacos no tratados. Debe evitarse sobre todo el exceso de peso y mejora por supuesto con la dieta libre de gluten. Puede haber trombosis venosas en varios pacientes con enfermedad celíaca debe descartarse la trombosis venosa de etiología desconocida por todos los que habíamos visto también de temas de plaquetas y etcétera. Entonces ella dice, en resumen, una dieta pobre en fibra, produce baja diversidad del microbioma, aumentan marcadores inflamatorios y hay salud pobre. Elige microbiota intestino-cerebro con interacción bidireccional. La microbiota es diversa y es importante para el proceso normal de conocimientos y emociones. La disbiosis aumenta la permeabilidad y altera la barrera intestinal. Compuestos neuroactivos y metabolitos tienen acceso entonces a la barrera hematoencefálica y pueden regular el conocimiento y las emociones. Nuestro entendimiento de la microbiota y la enfermedad y el sistema nervioso es incompleto y esto es solo el comienzo. O sea, ya dice que todavía falta, por supuesto. Entonces, cuidar la microbiota desde el nacimiento, y ahí hizo énfasis acá, habla entonces del modo de nacer, si naces por cesárea o por parto, ¿cómo haces? Si hay lactancia o si hay fórmulas suplementadas, si hay introducción de sólidos y en qué orden, contenido y equilibrio de las grasas, variedad de los alimentos, probióticos, hábitos de la defecación, antibióticos, protectores gástricos, etc. Y habla de hacer conocimiento del consumo y preparación de los alimentos, pues explica cómo cómo la salud de nuestra microbiota impacta con el cerebro, pues. Y está clara que la microbiota humana no ha tenido suficiente tiempo para adaptarse a los alimentos modernos y es responsable de una respuesta inmune patogénica, neuroinflamación y causada por problemas que causa problemas cognitivos y neuropsiquiátricos. Eso es todo. Bueno, les puedo poner la presentación para que hagan preguntas. Es bastante.